10:37, te dijimos que es un tema del que habla el mundo, el alto al fuego en Gaza y todo lo que está ocurriendo con eso. Ronnie Kaplan es vocero de la Fuerza de Defensa de Israel y entendemos que está cerca de Jerusalén. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Bienvenido a Podría Ser Peor. Hola, ¿cómo están? ¿Por dónde andás, Ronnie? En este momento me agarraron acá en Modi'in, que es una ciudad que está en la mitad entre Tel Aviv y Jerusalén, que son las dos principales ciudades de Israel. Bueno, comenzó el alto al fuego ayer con los primeros 3 rehenes que Hamás libera, estas 3 mujeres, imágenes absolutamente impactantes. Contame como vocero de las fuerzas especiales del ejército de Israel, ¿dónde están poniendo el foco? ¿A qué están atentos? Porque termina la fase 1 y la fase 2 y la fase 3 todavía no están negociadas. En algún momento hay que ver si Israel se retira de Gaza, y lo más importante, y me imagino que es lo que más preocupa a los israelíes, es quién se queda con el poder en Gaza. Sí, pero te diría que en este momento nosotros estamos sumamente concentrados en estas operaciones. Digamos, ayer llegó Emily, Doron y Romy, ya están en Israel, en este momento están en el hospital de Tel Yomar junto con sus familias. Fueron momentos donde palpitó el corazón acá, momentos muy emocionantes, muy emotivos. Todavía nos quedan 94 secuestrados en Gaza, pero estamos yendo paso a paso. Bien. Como ejército estamos enfocados en recibir de manera segura a los rehenes liberados del cautiverio, garantizar que reciban la atención médica necesaria y reunirlos con su familia lo más rápido posible, como fue el caso de ayer de Romy, de Doron y de Emily, chicas jóvenes que fueron secuestradas 471 días antes. 94 rehenes, me decís. ¿Se sabe o tienen información ustedes de cuántos de esos 94 rehenes están vivos? Mirá, estamos hablando de que son todo estimaciones. Jamás habló de 33 que no están, que están muertos. Puede ser que sea el número correcto. Nosotros de cualquier manera seguimos cumpliendo con nuestro compromiso y no vamos a descansar hasta que vuelvan todos y cada uno de ellos. ¿Sabés lo que veo, Ronnie? Que, a ver, decime si estoy en lo correcto, o vos desde el lugar vas a tener una visión obviamente mucho más completa que la mía, pero yo siento que desde el 7 de octubre del 23 es como que el mundo entero apoyó y después empezaron a escuchar estas voces decir: quizás no sea la manera, bombardear a la población civil, quizás hay que buscar otra forma. La Corte Penal Internacional dijo lo suyo, emitió una orden de arresto a Netanyahu. ¿Cómo ven ustedes esto de el apoyo del mundo entero y las críticas? Mirá, primero que nada somos conscientes y todo lo que hacemos acá es luchar según el derecho internacional humanitario, que establecen los principios de necesidad militar, de proporcionalidad, de distinción a la hora de operar. Pero la dificultad acá quizás es entender cómo se hace para luchar contra un grupo terrorista que durante 18 años se ha mimetizado, es decir, se ha incrustado prácticamente dentro de la población civil. Estamos hablando de que durante todo este tiempo jamás armó una estrategia que tiene, diría yo, 5 estratos o 5 capas, que frente a eso es lo que estás luchando, ¿me explico? O sea, no es que hay acá una sola parte que hace lo que quiere, no, o sea, vos tenés una estructura de túneles más larga todavía que la estructura de túneles del tren de Nueva York, abajo de la Franja de Gaza, que tiene 365 kilómetros cuadrados. Ellos secuestraron a 251 rehenes el día 7 de octubre que estaban en Gaza al principio de la guerra y siguen estando ahora, como te decía, 94. Se mimetizaron, como hablábamos, su infraestructura militar terrorista dentro de la población civil, justamente para intentar deponer esta presión sobre Israel, en la medida de que haya una guerra contra Israel, cuando Israel es el que realmente se preocupa por las vidas humanas y menos el Hamas. Pero también ellos penetraron las organizaciones internacionales en la Franja de Gaza, como es la agencia UNRWA, con más de 500 miembros, que son los que básicamente sacaron adelante esos informes en Naciones Unidas, en otros sitios, y por sobre todas las cosas una estrategia comunicacional sumamente satisfactoria. Hay que decir que por un lado ponían miedo, es decir, aterrorizaban a los israelíes, pero por otro lado también ellos
se mostraron hacia Occidente prácticamente como luchadores por la libertad, luchadores por la paz, ¿verdad? Que no sé cómo un luchador por la paz secuestra a un bebé de 8 meses y medio, argentino en este caso, pero eso es básicamente cómo se mostró. Entonces, al luchar contra eso, hoy en día te puedo decir que los expertos militares, los que han venido acá al terreno, han estado en Gaza, jefes de ejército, han hablado de forma abierta y clara en varios de los informes, diciendo que básicamente, digamos, esta guerra, que es la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad, va a ser estudiada en las escuelas de guerra durante muchos y muchos años, porque no hay una forma más, digamos, de alguna manera humana y satisfactoria desde el punto de vista militar de luchar contra un grupo terrorista que se mimetiza, amén de que obviamente lamentamos profundamente las muertes de civiles en Gaza y ojalá no hubiese un solo muerto civil en Gaza. No es lo que nosotros hubiésemos querido, es la realidad y tiene mucho que ver también con elementos tácticos de Hamás, ¿no? ¿Cómo tomás las palabras del Papa Francisco cuando dice queremos una solución justa y una solución de los dos estados? Cuando hace mucho que no estábamos hablando de esto, durante muchísimos años se habló, pero bueno, evidentemente yo entiendo lo que decís, cuando jamás en su carta orgánica tiene la eliminación total de Israel, qué difícil que es o imposible negociar, pero bueno, el Papa sigue pensando, o mucha gente sigue pensando en esta solución de los dos estados. Mirá, yo soy el portavoz militar, ¿verdad? O sea, todo lo que sean soluciones políticas de largo plazo es un tema que está dado, digamos que está dado por el sistema político en Israel, es una democracia, la única democracia aquí en el Medio Oriente, y básicamente nos atenemos a eso, ¿verdad? O sea, nos atenemos a esas directivas. Lo que no cabe la menor duda es que en el acto que cometió Hamás el día 7 de octubre, mostró a las claras que ellos no quieren un Estado al lado del nuestro, quieren un Estado en vez del nuestro. Y eso está el eslogan del Hamás. Ellos hablan desde el río hasta el mar. ¿De qué río hablan? El río Jordán, el mar es el mar Mediterráneo. Uh-huh. Y en ese sentido es bastante claro que ellos no lo desean algo así. Pero por sobre todas las cosas hay que tener en cuenta acá las bases, porque cuando vos vas a los teólogos islamistas, en las cuales está sustentada la ideología del Hamás, la ideología del radicalismo islámico, se habla claramente que es deseable asesinar a israelíes y asesinar judíos en esta tierra, en la tierra de Israel, porque esta tierra está definida teológicamente como Dar el Harb, que viene a ser la tierra de la espada en español, o la tierra de la guerra, y hay que liberarla esta tierra. Entonces, cuando vos tenés acá una ideología que divide al mundo en dos, entre fieles e infieles, primero que el que divide siempre fieles e infieles, él siempre va a ser el fiel, ¿verdad? Es decir, ellos se ven así como los fieles, nosotros somos los infieles. Y frente a esa ideología, uno tiene que, básicamente... o sea, ¿qué puede hacer una frente a esa ideología, ¿no? Nuestra ideología, la ideología de la democracia, lo que trae, digamos, en general la civilización occidental, es que tenemos que dignificar al otro en su diferencia. Y tenemos que respetarlo porque somos distintos y porque el leitmotiv, te diría inclusive, el hilo conductor de la Biblia hebrea, es que hay que respetar al extranjero, la viuda, al pobre. El extranjero es el extraño. Es mucho más difícil respetar al extranjero, que es el extraño, que es el distinto, que amar al prójimo, que es el próximo, uh-huh. Es la persona que tenés al lado, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que desde una perspectiva moral, lo que pasó en la Corte Penal Internacional representa a nuestros ojos un eclipse moral que convierte de alguna manera que sirve a estas fuerzas que dividen el mundo entre fieles e infieles. Es una cosa que es, son muchas jugadas políticas también, ¿verdad? Económicas y de otro tipo, ¿verdad? Y entre Irán y todo, porque no nos olvidemos que esta guerra no es una guerra que fue solamente contra el Hamás, ojalá fuese solamente contra el Hamás. Esta guerra es una guerra contra una coalición liderada por Irán que luchó contra Israel. Y en ese sentido, no se puede enmarcar este conflicto solamente en el conflicto Hamás-Israel, sino también hay que marcarlo, creo yo, en el conflicto regional Irán-Israel.
Ronnie, ¿cómo te va? Ana te saluda. ¿Cómo estás, Ana? Te consulto, decías que los ojos de ustedes ahora, sus fuerzas están para de devolver los rehenes, de que los rehenes puedan volver a sus familias y demás. ¿Cómo son los próximos pasos a seguir? Sabemos que de estas tres mujeres que se liberaron, digo, ¿qué se espera para las próximas horas? Bueno, primera fase del acuerdo, que como les digo fue alcanzado por el sistema político israelí con el Hamas por intermedio de países como Egipto y Qatar y con la garantía de los Estados Unidos, es una fase de 42 días. Cada semana se liberarían de 3 a 4 secuestrados al menos, y aquellos que no hayan sido liberados durante estas 5 semanas serían liberados prácticamente, diría yo, serían liberados la sexta semana, es decir, la sexta semana de estas 6 semanas, para completar un total de 33 personas, que son las mujeres, los niños, los bebés, los hombres de más de 50 años y también los hombres heridos, ¿verdad? Nosotros, como te decía, estamos obviamente, entendemos que esto se llegó gracias a logros militares, no solamente contra Hamas, sino también contra otras fuerzas terroristas en otros teatros del Medio Oriente. Son los que crearon estas condiciones por un acuerdo que la esperanza es que traiga de regreso a todos los rehenes, y la esperanza es que un día vivamos en paz acá, ¿verdad? O sea, no queremos vivir acá siempre por la espada, siempre por la guerra, pero esto es lo que estamos viviendo, y estamos pagando un precio altísimo también por este acuerdo, ¿no? Un precio que realmente es altísimo en varios términos. Ronnie, me quedo con lo militar, que vos sos el portavoz. Evidentemente sabemos y nos cuentan de esa infraestructura, esa red de túneles, pero ¿hasta qué punto será tan compleja que un ejército reputadísimo como el israelí, el segundo mejor ejército del mundo, dicen, después de Estados Unidos, metiéndose en Gaza, metiéndose en esos túneles, no pudo encontrar a los rehenes? ¿Qué hay ahí abajo que no nos podemos imaginar? Mirá, la realidad es que es el state of the art de el mundo occidental, y un ejército efectivamente preparado contra grupos terroristas que se mimetizan dentro de la población civil. Andá la situación también, por ejemplo, de Raqqa o de Mosul hace un par de años, ¿verdad? En el año 2014. Y básicamente viste lo mismo, o sea, viste todavía más destrucción. Esa es la situación, o sea, es una especie de trampa contra contra Occidente prácticamente, en el momento que un grupo terrorista se mimetiza dentro de la población civil. Pero para que nuestra audiencia no se quede, digamos, con una imagen errónea, es importante decir que a lo largo de toda la guerra Israel permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza para los residentes de la franja a través de múltiples rutas, a través de múltiples cruces. Estamos hablando de más de 1.3 mil millones de ayuda humanitaria que ingresó en la franja de Gaza. Es importante tener en cuenta también que la población en Gaza creció. Desde el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948 se multiplicó por más de 6. Y es importante también tener en cuenta que una parte importante de la gente que muere en la franja de Gaza, lamentablemente, porque repito, ojalá no haya ni un solo civil muerto, son gente que muere por, o sea, hay la cantidad de trampas explosivas que hay adentro de los establecimientos en la franja de Gaza contra nuestros soldados, pero por eso muere población civil también palestina sin darse cuenta, la cantidad de cohetes que caen fallidos dentro de la franja de Gaza en general, y la cantidad, digamos, de personas que mueren vestidos de civiles, pero en realidad son terroristas. Ayer se vistieron todos de terroristas se vistieron con sus uniformes, pero eso también son todo tipo de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de contextualizar lo que ha pasado en estos últimos 15 meses en Gaza. Ahora, entiendo, reciben los rehenes, Dios quiera que sea la mayoría y que estén casi todos vivos. Qué difícil saber cómo sigue, porque evidentemente jamás, más allá de que debe estar muy golpeado, de esa población civil que pierde la familia, que pierde el padre, los hermanos, los tíos, en manos de Israel, quizás su único destino, su destino más claro, sea adherirse a Hamas. ¿Cómo se corta
ese círculo vicioso, digo, porque si se retira Israel de Gaza, que es lo que debería pasar en la segunda fase, que dejando a Hamás al poder, entiendo que eso ustedes no lo van a permitir. Perdón, me están llamando acá de muchísimos medios. ¿Me podés volver a comentar? No, simplemente esto. ¿Cómo te imaginas la segunda fase? Porque no se van a retirar el ejército de Israel de Gaza si Hamás no deja el poder, y no hay nada que diga que Hamás quiera dejar el poder, siendo que parece hasta fortalecido con este alto al fuego. Sí, es complejo y como te digo, esto es un país democrático luchando contra el radicalismo islámico. Y en ese sentido, nosotros no estamos siguiendo las directivas del gobierno y estamos yendo de forma paulatina, intentando crear la confianza. Conforme vayan liberándose nuestros secuestrados, vamos a retroceder con nuestras tropas, es decir, tenemos 3 divisiones, fuerzas de 3 divisiones en la franja, la división 162 en el norte, que va a ir retrocediendo hacia el límite con Israel sin salir de la franja de Gaza, la división 99 que va a retroceder de lo que se llama el recorredor de Netzarim, que es en el centro de la franja, también va a ir retrocediendo, así como la división 143 que está en el sur de la franja de Gaza, que fueron las 3 divisiones que maniobraron allí en todos estos meses. Pero creo que, es difícil ingresar en estas especulaciones. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos absolutamente comprometidos con traer a todos y cada uno de nuestros secuestrados a casa, devolverlos a sus familias, y también estamos comprometidos con terminar de derrocar o desmantelar a Hamás en la franja de Gaza por toda esta cuestión de la ideología y todo, que muestra a las claras que no podemos tener un vecino soberano tan cerca nuestro que tiene la intención de asesinarnos de la forma que lo tiene Hamás, ¿no? Sí, clarísimo. Ronnie, la última. ¿Se va Hamás del poder? ¿Quién asume? ¿En qué están pensando? ¿Una coalición? ¿Observadores de parte del mundo occidental? ¿La Organización para la Liberación de Palestina, el ala más moderada? ¿Quién? Mirá, no es algo que nosotros como ejército lo estemos viendo, te digo la verdad. Sí, capaz suena raro en otras latitudes, pero acá es muy ordenado lo que el ejército ve y lo que ve la parte política, y así debería funcionar una democracia. Entonces, es algo que realmente es algo que lo va a ver, digamos, el gobierno israelí. Lo que sí te puedo decir es que todos acá en este lugar, yo soy papá de 6 hijos, 5 mujercitas y un varón, queremos criar a nuestros hijos sin que tengan que ir al ejército. Nosotros no somos militaristas o gente que quiere ir a la guerra, etcétera. Es una guerra que se nos impuso y realmente creemos profundamente que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas, acá ya hace mucho tiempo tendríamos paz entre todos y tendríamos la cantidad de estados que quieran y tendríamos realmente una situación de paz, pero cuando el otro no te reconoce y te quiere destruir, es muy difícil. Muchísimas gracias, Ronnie. A seguir atendiendo medios entonces. Muchas gracias, a disposición. Hasta luego. Ronnie Kaplan es vocero militar de las fuerzas israelíes, claro, por eso lo están llamando de todos lados. Bueno, está muy claro cuál es la posición de Israel.